Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con mucha energía, porque hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar. Si son nuevos por aquí, muchísimas gracias por estar. Y para todos los que ya son parte de esta comunidad, bienvenidos de nuevo, me encanta tenerlos. Como saben, en este canal nos apasiona todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las celebridades, las noticias más candentes. Y hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima expectación y que por fin podemos analizar con más información, la confirmación de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es. Después de meses, incluso años, de especulaciones, rumores, fotos sospechosas y un sinfín de comentarios en redes sociales, parece que la pareja ha decidido dar el paso y gritarle al mundo su amor. Y bueno, ¿quién no ama una buena historia de amor? Así que si están listos para adentrarnos en este apasionante mundo, para analizar cada detalle, cada gesto, cada confirmación, están en el lugar correcto. Prepárense para sumergirnos en la historia de amor que ha conquistado a miles de corazones, y a debatir si este es el amor verdadero que todos esperábamos. Y por cierto, antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo, y así estarán al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Ahora sí, comencemos. La historia de Hande y Kerem, para quienes no estén tan familiarizados con ella, comenzó en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air, o Senkalkam como es conocida en turco. En esta serie interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que, desde el principio, nos robó el corazón. La química entre ellos era innegable y parecía traspasar la pantalla. Desde los primeros capítulos, los fans no dejaban de especular sobre si esa conexión era real, si el amor que interpretaban en la pantalla también existía fuera de ella. Y claro, con el tiempo, los rumores comenzaron a tomar fuerza. Fotografías de ellos juntos en situaciones aparentemente románticas, viajes, salidas nocturnas, todo alimentaba las especulaciones. Sin embargo, ni Hande ni Kerem confirmaban ni desmentían nada. Siempre se mantuvieron cautos, dejando a los fans con la duda, jugando con el misterio. Incluso en algunas entrevistas daban respuestas ambiguas, lo que solo incrementaba el interés y la curiosidad. Era un juego muy bien jugado. ¿Pero por qué tanta incertidumbre? Bueno, hay varias razones que podrían explicar esta cautela. Primero, la presión mediática. Ser una pareja en el mundo del espectáculo implica lidiar con el escrutinio constante, con la invasión a la privacidad. Segundo, la necesidad de proteger su relación. Quizás querían vivir su amor sin la presión de las cámaras, sin tener que responder constantemente a preguntas sobre su vida personal. Tercero, y esta es una especulación mía, querían mantener el misterio para promocionar la serie. Sabían que la expectativa por verlos juntos fuera de la pantalla aumentaría el éxito de Love is in the Air. Y vaya que funcionó. Sin embargo, como suele suceder, el amor, tarde o temprano, se impone. Y después de meses de rumores y especulaciones, la confirmación llegó. Aunque no fue una declaración oficial como tal, fueron varios los indicios que dejaron ver que su relación era algo más que una simple amistad. Fotos en redes sociales donde se les veía juntos, tomados de la mano, abrazados. Unas imágenes que hablaban por sí solas. Y por supuesto, las declaraciones de personas cercanas a ellos que, sin dar nombres, insinuaban que estaban juntos y muy felices. Pero, ¿qué fue lo que realmente confirmó la relación? Pues aunque no hay una fecha exacta, fueron los gestos, las miradas, la complicidad que comenzaron a mostrar en público. Fotos y vídeos de ellos juntos en lugares románticos como playas, restaurantes, incluso en el extranjero. Y sobre todo, la forma en que se miraban, la conexión que se notaba entre ellos. Era evidente que había algo más. Y finalmente, aunque sin una confirmación directa, las declaraciones de Hande y Kerem en entrevistas y en sus redes sociales han sido más que suficientes para confirmar la noticia. Mensajes cariñosos, comentarios halagadores, y sobre todo, el hecho de que ambos han dejado de esconderse. Se muestran juntos, comparten momentos de su vida, y se ven felices. Pero, ¿qué es lo que hace que esta historia de amor sea tan especial? Primero, la química. Ya lo mencioné antes, la química entre Hande y Kerem es innegable.
Se complementan a la perfección, y eso se nota tanto en la pantalla como fuera de ella. Segundo, la admiración mutua. Ambos se admiran y se apoyan en sus proyectos. Han hablado abiertamente de su respeto y cariño, y eso es algo muy bonito de ver. Tercero, la autenticidad. Parecen ser ellos mismos, sin poses ni máscaras. Son una pareja real, con sus momentos buenos y malos, y eso los hace más cercanos a sus fans. Y cuarto, y quizás lo más importante, la felicidad. Se ven felices juntos, y eso es lo que realmente importa. Ahora, ¿qué significa todo esto para sus fans? Bueno, para empezar, es una gran noticia. Muchos fans de Love is in the Air soñaban con que esta historia de amor fuera real, y ver que sus sueños se hacen realidad es algo emocionante. Además, es una inspiración. Demuestra que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el trabajo, y que es posible encontrar a la persona ideal. Y por último, es una oportunidad para seguir creyendo en el amor. En un mundo lleno de noticias negativas y de relaciones efímeras, ver una historia de amor como la de Hande y Kerem es algo que nos llena de esperanza. Pero, ¿es este el amor verdadero? Bueno, es difícil decirlo con certeza, ya que nadie sabe lo que depara el futuro. Sin embargo, hay muchos indicios que sugieren que sí. La química, la admiración, la autenticidad, la felicidad, todos estos son elementos que suelen estar presentes en las relaciones verdaderas. Y sobre todo, la forma en que se tratan, la forma en que se apoyan, y la forma en que se miran. Parecen estar realmente enamorados. Pero, ojo. No todo es color de rosa. También ha habido críticas y comentarios negativos. Algunos han cuestionado la autenticidad de la relación, otros han hablado de intereses económicos. Y por supuesto, no faltan los celos y las envidias. Pero en general, la reacción de los fans ha sido positiva. La mayoría se alegra por ellos y les desean lo mejor. Y eso es lo que realmente importa, que sean felices. Así que, ¿qué podemos esperar de Hande y Kerem en el futuro? Bueno, espero que sigan juntos y felices. Que continúen apoyándose mutuamente en sus proyectos, y que sigan compartiendo su amor con el mundo. También espero que aprendan a lidiar con la presión mediática y con los comentarios negativos. Y por supuesto, espero que nos sigan regalando momentos bonitos, fotos románticas, y que nos hagan soñar con el amor verdadero. Porque todos necesitamos un poco de magia en nuestras vidas. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos analizado la confirmación de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, hemos hablado de su historia de amor, de los rumores, de las confirmaciones, y de todo lo que implica estar en una relación pública. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que es el amor verdadero? ¿Qué les gustaría ver de ellos en el futuro? Déjenme saber sus opiniones. Me encanta leerlas y discutir con ustedes. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer la historia de Hande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.